como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te pudieras suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver entonces una lectura de energía para ti. ¿Cómo estás tú recibiendo esas energías de amor o desamor? ¿Cómo tú proyectas esas energías para esa persona especial? Para ese momento que tienes de amor o de desamor. Para esa, quizás, ese problemita, si es que llegas a tener o si es que estás en algún problemita ahorita con respecto al amor o al desamor. Vamos a ver entonces cómo está esa energía. En definitiva, ¿cómo te proyectas tú con respecto al amor o al desamor? Sin hablar más. Vamos a ver entonces qué hay, qué se presenta, qué dice, cuál es tu energía. Veamos. Cuando ya esté lista y me digan para ya sacar la carta, yo lo hago. Ok. Mira esto. El colgado invertido. El colgado invertido está hablando definitivamente, mi querido y adorado Géminis. No vas a dar un paso atrás. Aquí se está notando que tú vas a lo que vas. Tú diste la última palabra, tú diste tu último veredicto y así es. No hay más nada para donde agarrar. Si esta persona terminó la relación o tú terminaste esa relación, ya tú no estás esperando más nada. Ya tú quieres seguir adelante. Y no quieres salir de ese cuadro donde estás. Te autobloqueas tú mismo o tú misma para no dar chance a nada. No quieres echar para atrás. Ya tu palabra fue la última. Ya tú dijiste hasta aquí y es hasta aquí. Así mismo, sin mayores detalles. Así mismo es. Lo que es. Si realmente esa persona no le gusta así, pues definitivamente así se queda. Pero se ve que estás súper cuadradísimo dentro de ese marco de hermetismo, si se quiere. No quieres dar tu brazo a torcer. Ya está. Eso es lo que pasó y más nada. Si esa persona se mostró de esta manera, pues tú tomas otra actitud y tú dices, como me miras, te miro, como me hablas, te hablo. Lo que hiciste, pues tendrá sus consecuencias y yo no pienso ceder ni un milímetro. Vaya. Ok, vamos a ver entonces qué hay ahora para esa otra persona. ¿Cómo esa otra persona puede estar recibiendo esa reacción tuya? Que la tengo por ahí a un ladito. ¿Cómo puede estar recibiendo esa persona esa reacción? Esa reacción tuya que pareciera ser que como que no vas a ceder para nada. O sea, punto. Así son las cosas. Es realmente, quizás pones tus puntos a valer, pones tus cartas sobre la mesa y si eso es así, si lo quiere aceptar bien y si no, pues ni modo. Pero pareciera más bien que fuera no eso, sino que de verdad no quieres una vuelta. Pareciera que no quieres volver. Eso es lo que puedo estar viendo. No quieres volver. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Vamos a ver esta persona. ¿Qué dice esta persona de todo esto? Se siente bastante débil, ¿sabes? Con esa actitud tuya pareciera ser que está más débil que nunca y con muchísimas desesperanza, muy poca esperanza para esa persona. Es que cuando tú dices no, Géminis, es no y se acabó. Quizás a lo mejor esta persona hizo algo que realmente no te está, sabes que te lo va a volver a hacer. A lo mejor ya conoces a esta persona,
ya sabes cómo es. Y esa gran indiferencia le está dando, como quien dice, muy duro. Ya no está tan seguro o segura de ti. Ya no lo está. Ya de verdad se ve que de verdad le estás dando, como quien dice, duro con esa indiferencia. Ya no hay más nada. Esta persona quizás reconoce ahora, está reconociendo ahora que no te merecía. Que tú luchaste en vano quizás por esta relación, pero te cansaste. Te cansaste, sueltas, y para ti un nuevo amor probablemente. Vamos a verlo, no estoy segura. Puede ser que haya un nuevo amor para tu vida. Vamos a ver. Primero aquí veo que no volteas al pasado. Para nada. No quieres hacerlo. Se te ve que estás de verdad bien te autobloqueaste. Te encerraste. Te pusiste, como quien dice, así. Y no quieres saber de nada. No quieres voltear. Nada. Lo dicho a lo dicho, dicho y hecho, como dicen. Ya tú sentenciaste. No quieres nada. Vamos a ver. Quiero ver más, un poco más allá, las actuaciones, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a esta persona? Definitivamente, cómo se siente ahora. Porque si la veo muy desesperanzada y muy débil. Tú le debilitaste con esa indiferencia, esa manera tuya ahora, le has debilitado muchísimo a esa persona. Y sí, mira, 5 de bastos, quiere luchar. Esta persona no quiere quedarse como está, quiere luchar. Pero yo aquí sí que te digo, antes de que yo termine de leer las cartas, yo estoy sintiendo como que esto es como quien dice arar en el mar. No, señora. Esta persona quizás a lo mejor ya suelta cargas, ya se siente que de verdad está cansadísimo, que ya no puede más, que definitivamente, mira, lo que hace es que se va a un letargo y, como quien dice, suelta todo, porque de verdad ve que tú no le estás dando realmente la oportunidad. Esta es una persona que quizás en cualquier momento habrá insistido algo, o de todas no ha llegado a insistir nada. Sencillamente ve tu actitud y definitivamente siente que aquí ya no hay más nada que hacer. Todas sus cartas salieron invertidas, a excepción de la primera, y se ve que suelta. Esta persona soltó cargas, está en un letargo, dormido o dormida, no quiere ya, de verdad, ya se dio cuenta que de verdad contigo no hay para dónde agarrar. Quizás esta persona en el fondo a lo mejor ha querido tener sus luchas, pero no se ve como tan, no, fíjate, no se ve como tan consecuente, no se ve como tan como queriendo buscar la manera de luchar. Yo no lo estoy viendo, sinceramente. No veo que esta persona esté en esa situación de lucha continua, cónchale, luchar o morir, como dicen. No lo estoy viendo. Vamos a ver si para ti hay un nuevo amor, y por eso quizás esta persona le toca renunciar, probablemente tiene que rendirse. Vamos a ver si es que eso es lo que está pasando. Vamos a ver acá, mi querido y adorado Géminis. Eso es lo que estoy viendo. Tú no quieres dar tu brazo a torcer para nada. Lo que te hicieron, te lo hicieron y ya no quieres más. Ya quieres es dejar, ya quieres soltar. Quieres definitivamente. Y eso es lo que quizás tengas que hacer si no lo has hecho todavía. Aquí hay un sí, hay otro sí. Aquí hay otro sí, y definitivamente hay para ti un nuevo amor. Y todas te salieron, pero como quien dice, derechitas, mi querido y adorado Géminis. Es eso lo que está pasando. Por eso es que esta persona termina por claudicar, termina por rendirse, porque se está dando cuenta que hay un nuevo amor en tu vida. Eso es todo lo que está pasando. Esa gran indiferencia le dio duro a esta persona y no se siente ahora seguro o segura de ti. Pero también reconoce en el fondo que no te merecía. Y tú luchaste tanto por esta relación, pero te cansaste, soltaste, y para ti un nuevo amor, que te lo había dicho anteriormente, y mira que si sale. No volteas para el pasado, pero para nada, ni por equivocación.
Mira, viene un nuevo amor diferente para tu vida, un comienzo desde cero, hay un cambio de ciclo para ti. Quizás a lo mejor, como siempre, un poquito de dudas, por supuesto, es un nuevo amor, uno nunca sabe, pero muchísimo, muchísimo sol radiante. Y la justicia, como diciendo, es justo para Géminis que venga algo bueno ahora para Géminis. Esta persona se fue para que entre alguien nuevo a tu vida. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. ¿Sabes una cosa? Me fascinó esta lectura, sobre todo por tu, digamos, ¿cómo se llamaría eso? Tu consistencia, como diciendo, esto es por aquí y esto es por aquí. No quiero más nada con el pasado, no quiero más nada con el pasado. Voy ahora a algo nuevo. Y efectivamente, viene para ti algo nuevo. Si no ha venido ya, ya lo verás. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. De verdad que me encantó esta lectura. Quedó, pero como que dice, ras con ras. Así mismo es. Vámonos pues. Hasta luego. Bye bye.